Supercrack Estrella presenta los grandes misterios que oculta Cachemira el Antimundo. Se habla siempre del más allá, de la vida después de la vida en otro plano de existencia, en otro lugar, lejano, en el cielo, en el paraíso, ¿por qué no?, en su opuesto, el infierno, un lugar intrínseco a este pero invisible, paralelo, un universo aparte, compartiendo el mismo lugar, y a la vez alejados por la diferencia de las frecuencias vibracionales de la realidad, como cuando sintonizamos dos canales de radio diferentes sin necesidad de mover la radio del sitio. Universos y el no tan conocido antimundo o dimensión opuesta a la nuestra. Durante la creación de la Tierra, se creó dos tierras, una donde estamos nosotros, la Tierra formada por materia, y otra tierra donde están los ángeles caídos, demonios, la antitierra o antimundo, una tierra creada de antimateria. Durante algún tiempo estos seres del antimundo vivieron entre nosotros, era en la época de los hiperbóreos, estos vivían en la Antártida, pero estos seres del antimundo vivieron también en la zona de la India y Pakistán, más en concreto en Cachemira, habría una especie de portal dimensional por donde entraban estos seres del antimundo hasta que algo rompió esa conexión con el antimundo, y exterminó a las razas que convivieron con estos seres del antimundo. En las noticias, inews.ru, la material y la antimateria son completamente imágenes espejo la una de la otra, si creemos en las declaraciones de los científicos, quienes condujeron estudios que profundizan el misterio de la desigualdad de la materia y la antimateria en el universo. Toda la materia consiste de protones, neutrones y electrones. Estas partículas tienen análogos conocidos como carga eléctrica opuesta, aunque los neutrones y antineutrones tienen una carga neutra, cada uno de ellos está hecho de quarks, que tienen una carga eléctrica parcial y la carga de estos quarks es igual y opuesta en los neutrones y antineutrones. El universo conocido está compuesto de materia ordinaria, el gran misterio es por qué el universo no está hecho de partes iguales de materia y antimateria, y si la antimateria y la materia son imágenes espejo de cada uno en todos los aspectos, ninguna materia debería ser dejada ya que la materia y la antimateria se eliminan entre sí cuando chocan. Los físicos teóricos sospechan que el contraste inusual entre la cantidad de materia y antimateria en el universo, técnicamente conocido como asimetría bariónica, debe ser debido a algunas diferencias entre las propiedades de la materia y la antimateria, formalmente conocido como ruptura simétrica CP, donde C es la carga y P paridad. Sin embargo, todos los efectos conocidos que conducen a la violación en la simetría CP, no pueden explicar el predominio de la materia sobre la antimateria. De alguna manera esta historia se parece a la que la Biblia nos cuenta cuando los ángeles caídos vivieron entre los humanos permitiendo a la raza humana, y Dios creó un diluvio para terminar con eso. Srinagar, conocida como la Venecia de los Himalaya, al estar construida sobre el lago Dal, esconde entre sus callejuelas un valioso patrimonio cultural heredero de los tiempos, que en un ramal de la histórica ruta de la seda pasaba por ella. Desgraciadamente, su nombre resuena hoy día más gracias a la violencia nacionalista que varios grupos armados vuelcan en sus calles. Corrían días turbios cuando llegué a la ciudad. Tal y como puse pie en ella, un militar me informó que en escasos 45 minutos comenzaba el toque de queda y que debía estar resguardado hasta el alba del día siguiente, estando la calle llena de soldados y siendo la tensión bastante palpable, no estaba la cosa para tomarse la norma a broma. Aquella misma noche una enorme explosión hizo temblar la casa barco en que dormía. A la mañana siguiente decidí conocer el centro de la ciudad. Siendo la mayoría de sus habitantes musulmanes, por todo el centro se alzaban varias mezquitas enormes, algunas construidas enteramente en madera, que servían junto a los mercados como epicentro de la vida en la ciudad. Pasé un par de mañanas conociendo a gente que me pudiera explicar mejor los problemas que llevaban condenando a Cachemira a décadas de violencia, entre los varios tés a los que sistemáticamente era invitado y las conversaciones que los acompañaban fui poco a poco desenmarañando el complicado puzzle social de una región donde la palabra conflicto es más que rutinaria. Aún así, no dejaba de olvidar una leyenda que había escuchado tiempo atrás y que afirmaba que la tumba de Jesucristo estaba en la misma Srinagar que esos días pisaba. Si bien nunca había tomado por cierto ese cuento, tenía curiosidad por verla y conocer su historia. Pregunté por ella a todo tipo de personas, mercaderes y empresarios, vendedores de té y carniceros, peatones y conductores, niños y abuelos, policías y militares. Uno de ellos me remitió mediante gestos a la tumba, que quedaba a 3 kilómetros. Cuando llegué solo encontré un convento de monjas católicas. Mi gozo en un pozo, crucé la calle para preguntarles a ellas, a través de un paso que se elevaba sobre los vehículos. Al bajar, me sorprendieron 4 soldados apuntándome directamente con sus fusiles.
El paso estaba prohibido, ¿cómo iba a saberlo si la prohibición estaba escrita en hindi? Tuve unos segundos de miedo, que afortunadamente superé rápido. Coloqué las palmas de las manos hacia adelante, consciente de que así se transmite más tranquilidad y buscando sobre todo relajar a los soldados, mientras procuraba hacerme entender, por las 2 o 3 palabras que chapurreaban en inglés los soldados supe que me tomaban por un terrorista. El medio minuto en el que tratando de permanecer calmado veía las 3 armas apuntar directamente a mi cuerpo se me hizo eterno. Una vez comprobaron que no portaba bombas, ni móvil y que mi pasaporte estaba en regla, me invitaron aún sonrojados por el error a compartir un té. El único que chapurreaba inglés me indicó la dirección correcta de la tumba, que resultó en dirección opuesta a la que marchaba. Al poco de comenzar a caminar de nuevo, recapacité sobre lo que había vivido aquella media hora. No todos los días acabas siendo punto de mira de varios rifles, comenzaba a creerme el eslogan turístico de este país. Increíble India. Una vez en el centro de Srinagar, sabiendo que debía hallarme por fin cerca de la tumba, pregunté en una mezquita por Isa, el nombre con que el Corán se refiere al profeta Jesús. Si bien al principio no me entendieron, tras hacer todo tipo de gestos cristianos y agudizar al extremo el siempre útil idioma de signos, un imán me dio la última clave para encontrarla. Me chocaba que pudiendo tratarse de algo de tanta importancia tanto histórica como religiosa, a la gente le costase tanto comprender que me refería a la tumba de Jesús, o que al final te respondiese con un pues todo recto, la segunda a la derecha con idéntica naturalidad a quien te indica cómo encontrar el servicio de un bar. Alcanzar esa tumba era una suerte de peregrinación personal, una promesa que me había hecho años atrás cuando había aprendido de su existencia. Y de repente, al girar la esquina de una calle pequeña, estaba allí, tenía frente a mí un modesto edificio de tejado verde, a juego con las ventanas y verjas, ante el cual la gente inclinaba levemente la cabeza al pasar. Un minúsculo jardín de césped separaba sus muros de la valla exterior. Aunque el lugar no parecía demasiado especial, me quedé unos minutos apoyado en una pared cercana, saboreando la escena y mi pequeño triunfo personal. A veces las pequeñas recompensas de la vida son raras. Desde luego, poco después un carnicero que espantaba moscas de su carne con un trapo roído me contó muchos detalles sobre la curiosa historia de este sepulcro. Cuenta la leyenda que tras su resurrección, Jesús inicia su camino junto a algunos discípulos y amigos hacia la Cachemira, buscando reencontrarse con la más pura de las tribus perdidas de Israel, que se suponía emigrada a esta zona. Una vez asentado allí prosigue su vida normal, como el resto de sus vecinos, hasta su muerte. Lo curioso es que pruebas científicas realizadas a los huesos demuestran que corresponden a una persona israelí de hace un par de milenios. Para darle más inri, en un pueblo vecino a Srinagar, sus habitantes tienen un particular dialecto con palabras que derivan del arameo, amén de apellidos similares con los de esta época y vestimenta, incluyendo unos curiosos gorros, igualmente parecida. El propio Vaticano mantiene constantemente en Srinagar una persona. Tras la charla con mi amigo carnicero, me aproximé a la puerta del pequeño edificio. Apercibiéndome de que el candado no estaba cerrado, la hice chirriar y entré sin pensármelo dentro del recinto. Antes de abrir la segunda y última puerta, escuché un grito que me dejó inmóvil, pero al mirar a mi alrededor, no vi a nadie. Creo que mi emoción en aquel momento, más bien de todo el día, ganó a los posibles motivos de quien gritase para que no entrara. Abrí sin dudar, y tras dar literalmente 2 pasos, me encontré frente a la famosa tumba. Encontré la sala húmeda y un silencio absoluto. El ataúd en sí, cubierto por telas verdes de acuerdo a la tradición islámica, estaba en una sala separada por rejas del habitáculo en que me encontraba, una silla de madera, varios libros y algo de incienso, todo con una considerable capa de polvo encima, conformaban la decoración de la sala. Por un momento pensé en que pudiera estar a 1 metro del mismísimo Jesucristo. Era una sensación extraña. Ciertamente, no creía que frente a mí se encontrase el cuerpo del profeta, pero siempre queda un regusto en la mente que te dice, ¿y sí? El carnicero me había contado que el sepulcro correspondía a Yusasaf, a quien la rama ahmadía del Islam identifica con Jesús. Para el resto de musulmanes, religión que considera a Jesús profeta, resulta blasfemo quien afirma que Jesús esté enterrado en la tierra, y por eso esta comunidad es perseguida violentamente en una Cachemira donde el conflicto lleva siendo rutina varios siglos.
He leído sobre otros sepulcros de Jesús de Nazaret en Kazajstán, Tíbet, Filipinas y Siberia. El mismo internet está lleno de información y documentales, unos con más morbo mediático que otros sobre el asunto, fantasía, mito, leyenda urbana o realidad, en un mundo de fuentes que desconfirman con certeza lo que con la misma certeza otras confirman. Siempre queda un cierto espacio para la eterna pregunta: ¿y por qué no? Antes que nosotros habitaron otros seres con tecnología más avanzada a la nuestra, en la era de los antidiluvianos, que quiere decir antes del diluvio. Los atlantes, los hiperbóreos, los mayas, eran seres que tenían una tecnología que no tenían nada que envidiar a la nuestra. Todos ellos tienen algo en común, que desaparecieron de repente y nadie sabe por qué. Esto es algo que la élite satánica que gobierna el mundo nos quieren ocultar. Ellos quieren que vuelvan los seres del antimundo. Por esta razón existe el Serum, para abrir un portal dimensional por donde entre estos seres, de alguna manera ellos dejaron aquí a su estirpe sanguínea que controlan todo. Andreas Faber-Kaiser el libro expone la posibilidad de que Jesús no muriera en la cruz, sino que una vez curado de las heridas causadas por la crucifixión, emprendiera la huida hacia el este, en busca de las tribus perdidas de Israel. Jesús habría llegado hacia Cachemira, en donde comenzaría una nueva vida y moriría a edad muy avanzada de muerte natural. Su tumba se venera hoy en Srinagar, capital de Cachemira. Pero Jesús podría haber estado en varios lugares a la vez, podría incluso viajar en el tiempo. Solo podemos hacer teorías. Los misterios que rodean a Jesús de Nazaret parece que nunca tendrán respuesta. Este personaje, uno de los más controversiales de la historia, es considerado por muchísimas personas el Hijo de Dios. Según el Antiguo Testamento, su madre María quedó embarazada gracias a la aparición del Espíritu Santo, lo que es una prueba inequívoca de que realmente Jesús tenía algo especial. Cabe destacar que desde su niñez, Jesucristo destacó por ser una persona con una gran cantidad de secretos, además de ser muy reservado en muchos aspectos. Por todos es conocido que Jesús reunió a 12 discípulos que predicarían la palabra de Dios por todo el mundo cuando Él ya no estuviera entre nosotros. También conocemos que Jesucristo realizaba milagros para ayudar a los más desfavorecidos o para solucionar situaciones de lo más complicado, pero hay detalles que no sabemos sobre su vida. Recientemente se acaba de descubrir una pintura que parece demostrar que Jesucristo viajó en el tiempo. Existe un cuadro en Italia que acaba de provocar una gran controversia entre los creyentes de todo el mundo. Más concretamente se encuentra en la ciudad de Florencia, y su nombre es La Gloria de la Eucaristía. Fue pintado por Ventura Salimbeni en 1595 y hasta ahora no era una de las pinturas que la gente se parara a admirar en la galería. Un gran número de buscadores de alienígenas y conspiranoicos acaban de descubrir en esta pintura unos objetos misteriosos que relacionan con tecnología futurista. Steve Mera dirige la Asociación para la Investigación Paranormal de Manchester, una de las más famosas de Gran Bretaña. Este hombre recorre todo el país realizando conferencias sobre su tema de estudio. Numerosas personas acuden a verle y quedan asombrados con sus descubrimientos. Sus últimas declaraciones dejaron a todos de piedra. Hemos empezado a encontrar numerosas conexiones entre connotaciones religiosas y fenómenos paranormales. Mera continúa con su inquietante teoría. La pintura en cuestión, La Gloria de la Eucaristía, fue pintada en el siglo XVII y nadie supo nunca qué estaba representado en el lienzo. Hace poco revisamos unas fotografías de los momentos más importantes del siglo XX y no damos crédito a lo que veíamos. Lo que se veía en el cuadro era sin duda el satélite Sputnik, el primero que salió de la Tierra. Fue lanzado en 1957 por la Unión Soviética. Realmente fue la noticia del año. Varios asistentes a la conferencia no se creían lo que estaba diciendo, pero Mera insistió en su idea. Lo que es realmente interesante es que ese objeto tan extraño de la pintura es sorprendentemente similar al Sputnik, incluso ambos poseen un pequeño nódulo en el mismo punto del artefacto. Evidentemente en esa época nadie tenía la menor idea de lo que sucedería más de 300 años después, pero ¿y si de algún modo tenían constancia de los eventos futuros? Un colaborador de Steve tomó el relevo en la charla y comenzó su discurso. Mucha gente a lo largo de los años han comentado haber sido abducido o secuestrado por ovnis. Algunos juraban que en el interior de esas naves pudieron ver eventos que sucederían en un futuro muy lejano. ¿Será todo una mera coincidencia o es lo que parece ser?
Ese artefacto sin duda se ve como mecánico, a pesar de haber sido pintado en el siglo XVII, otras webs se han pronunciado sobre esto. La prestigiosa página Paranormal Ancient UFO ha sorprendido a sus usuarios con estas declaraciones. La parte de arriba de la imagen sin duda representa a la Santísima Trinidad, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este último parece ser que sostiene un satélite espacial. Este objeto es esférico y sin duda metálico, aparte posee varias antenas y luces extrañas. No nos equivocamos al afirmar que sin duda es el Sputnik. Ya conocemos algunos de los milagros que hizo Jesús, viajó además en el tiempo. Para nada sabíamos que Jesucristo tuviera ese poder tan especial, nunca lo aprendimos en la escuela. ¿Realmente consiguió viajar a épocas diferentes a la suya? Si estás convencido de que Jesús era un viajero del tiempo intergaláctico, necesitas considerar esto. Varios escépticos acerca de esta teoría han estudiado la pintura durante varios días y han llegado a varias conclusiones. Existe un consenso entre ellos. En lugar de representar un satélite es una Sphaera Mundi, una especie de maqueta del universo. No es la única pintura en la que aparece, el Sphaera Mundi se puede encontrar en otras obras de arte religioso. Esta representación deriva de los momentos en los que creímos que la Tierra era el centro del universo. El círculo amarillo de la parte superior no es una luz, sino que es el Sol, y el nódulo representa a la Luna. Pero, ¿qué hay acerca de las antenas del supuesto satélite? Pues bien, están representado una especie de pinceles con los que se diseñaría el mundo. La ciencia estuvo durante mucho tiempo reprimida y casi escondida en la sombra debido al yugo religioso que existía en muchos países del mundo. ¿Por qué la Iglesia nunca quiso escuchar lo que decían los científicos? Normalmente porque contradecía de forma aplastante lo que aparece en la Biblia y lo que dijeron muchos de sus personajes principales. En ocasiones se hacen descubrimientos asombrosos que aunan ciencia y religión. Este parece ser uno de ellos. Lo cierto es que la presencia del antimundo continua en esta zona de la India y Pakistán. Podría tener sentido que Jesús quisiera advertir de este peligro, de esta amenaza, para que no se vuelva a repetir la historia de los antidiluvianos. India ha encontrado una base activa de ovnis en el Himalaya. Estamos trabajando con China y la ONU para discutir cómo manejar esta incursión alienígena. No queremos que nuestra gente se alarme. Estamos seguros que podemos contener esta amenaza de una cultura extraterrestre, dijo el ministro de Defensa de la India, antes en Detes. Informes de las intensificadas hostilidades entre supuestos extraterrestres y fuerzas militares de China e India desde 1998 están siendo investigados por los investigadores de la región. Muchos pobladores en las zonas rurales están aterrorizados de extrañas naves navegando los cielos día y noche. Las fuerzas del ejército chino fueron activadas para confirmar la evidencia de que los seres extraños de otro mundo están operando una misteriosa base cerca de un lugar habitada por nadie en el terreno montañoso cerca de la frontera india. Las fuerzas blindadas del Ejército de Liberación Popular fueron obstaculizadas debido a la topografía de la tierra cambiante, bloqueando su avance hacia la presunta base. Ahora nuevos informes están circulando que la Marina china se ha embarcado en una alianza no oficial con las fuerzas de mar de la Federación de Rusia y los Estados Unidos para defenderse de una presencia extraterrestre emergente que amenaza a las naciones que tienen programas espaciales en la Tierra, el mar y cerca de la órbita terrestre. OVNIs visto en China durante milenios. Los ovnis y extraterrestres no son nada nuevo para los chinos. Antiguo medallón chino con seres extraterrestres. Visitas de seres extraños están incrustados en la historia de la Tierra del Dragón. Naves y extrañas luces se han visto y reportado por milenios. Se dice que incluso el poderoso Gengis Khan y su ejército huyó de las naves de los dioses cuando descendieron de los cielos. La Gran Muralla China no fue suficiente para mantener a las hordas mongoles a raya, pero alienígenas con formas y caras extrañas aterrorizaron incluso a los poderosos mongoles. Fragmento de rollo representando encuentro alienígena. Registros antiguos sugieren que una vez China libró una guerra salvaje con invasores extraterrestres, la guerra salvaje entre China con los extraterrestres. Algunos escritos antiguos de China que preceden a su calendario tanto como 300 años revelan que las regiones al norte fueron invadidas por las fuerzas extraterrestres. Estos ejércitos extranjeros construyeron pirámides, esclavizaron a la gente y lucharon contra los desafiantes señores de la guerra de Asia.
Al final los extraterrestres fueron expulsados por una raza de gigantes humanos pelirrojos. Más recientemente, los científicos de la Universidad China descubrieron evidencia impresionante de una pirámide que puede ser tan antigua como 12.000 años. Contiene los restos de un antiguo artefacto alienígena. Tal vez la pirámide fue una de las bases utilizadas por los maleantes extraterrestres para lanzar sus viciosos ataques en la población circundante. Base extraterrestre encontrado en la pirámide de China. Personas en la región que cubre tanto India como China, han abogado por sus gobiernos para investigar y detener la invasión alienígena. Quién sabe si todo lo que ahora está ocurriendo no es más que una cortina de humo para ocultar algo más serio y terrible para la humanidad. La llegada de los seres del antimundo. Los militares están hablando en privado, pero sostienen que por razones de seguridad nacional nada más pueden decirse, pero al menos uno de los oficiales ha salido y dijo sin rodeos que son ovnis, reporta UFO Casebop. Hay muchos indicios de que una gran base subterránea se está construyendo ahora en el duro andesita, roca, del Alto Himalaya. La construcción está en marcha en el alto terreno cerca de la tierra de nadie entre la India y China. Otra cosa interesante, una mayor actividad del ejército de India y China se ha visto en la región, formas de nubes extrañas en el área de la presunta base. Un lago imposible. Un escalofriante incidente relatado por habitantes de la región provenía del territorio chino. Según el testimonio, una brigada blindada china, equipada con tanques T-80, se ordenó proceder a la frontera del Ejército de Liberación Popular, ELP, con base en Yuke cuando llegaron a la ciudad de Sada. Sin embargo, en el tramo final de su marcha hacia la sospecha base, algo increíble sucedió. Un lago artificial apareció muy cerca de la frontera india. Los aldeanos creen que hay una base subterránea. Y no se equivocan. Base subterránea de ovnis en el Himalaya. Los investigadores dicen que el lago llena el valle del río Langchui, llamado el río Sutlej en el lado indio, y amenazó con inundar la parte india. India y China tanto se negaron a investigar el incidente. Entonces, de repente, el pueblo chino local informó que el lago ya no estaba allí, lo que quedaba del lago ya no era una amenaza para los habitantes del pueblo indio. Reportes sobre el impresionante evento. El corresponsal de UFO Roundup de la India, Krishnari Vaidarapurnanda, dijo: parece que los extraterrestres derritieron un glaciar y crearon el temporal lago para impedir que los tanques chinos llegaran a la frontera. Existen muchos rumores en la Indian Space Research Organization, ISRO, dicen que estos ovnis definitivamente planifican y construyen una fortaleza en el Himalaya para un propósito conocido solo por los extraterrestres. La actividad se intensifica mientras las tres grandes potencias analizan por una posible guerra en el espacio. Este año un jefe de inteligencia de Estados Unidos declaró que China se prepara para la guerra del espacio. Puede ser parte de ese esfuerzo para defender a su país de una invasión de ET. Los informes son que la Federación de Rusia está también fortaleciendo su poderío militar en el espacio, y recientemente información fue divulgada de que la Fuerza Aérea de Estados Unidos también se está preparando para una guerra en el espacio. Mohenjo-Daro es una extraña ciudad encontrada en el Valle del Indo que presenta bajo tierra varias anomalías muy extrañas. La cultura del Valle del Indo fue una civilización de la Edad del Bronce, que se desarrolló desde c. 3300 a.C. hasta 1300 a.C. A lo largo de ese valle, en Afganistán, Pakistán y el noroeste de la India, abarcaba cerca de un centenar de asentamientos y dos ciudades importantes. Harappa y Mohenjo-Daro, ambos sitios en Pakistán, en conjunto comprendía el área más extensa de todas las civilizaciones antiguas, más de 1 millón de kilómetros cuadrados, y atravesó varios periodos. Su máximo esplendor se registra entre el 2600 y el 1900 a.C. Al igual que las civilizaciones de la Mesopotamia y Egipto, dependían de su río. Como el Nilo, el Indo se desbordaba todos los años, inundando extensas zonas y depositando sedimentos fértiles. Este inmenso potencial agrícola fue la base sobre la cual se desarrolló el urbanismo en torno al río Indo. Con las culturas prehistóricas del Valle del Indo se prepara el primer capítulo de la historia de la India. Se trata de un largo período prehistórico, probado por testimonios líticos. Por otra parte, se pueden encontrar vestigios prehistóricos hasta el primer milenio antes de Cristo. Es decir, hasta un tiempo en que la península ya había entrado en la historia. En sentido estricto, las culturas del Indo pertenecen a la prehistoria, ya que solamente han dejado restos arqueológicos, sin documentos literarios. Muertes repentinas. Allí se descubrieron miles de cadáveres enterrados, algunos de ellos abrasados entre sí, víctimas de una muerte repentina relacionada con algo que vino del cielo.
Algunos investigadores han encontrado radiación que supera en 50 veces la permitida para ser mortal y varias piedras de materia fusionada y cristalizada. Estamos ante la prueba de que en el pasado una civilización superior nos visitó y utilizó bombas atómicas contra el ser humano. ¿Qué relación tiene Mohenjo-Daro con los textos en los que aparecen los llamados vimanas? ¿Podría la gente azul ser nuestro eslabón perdido hacia los ángeles caídos o arrojados a la tierra por el Señor? Otro indicio de que el Génesis nos da es que estos ángeles eran gigantes o de alta estatura. Caminaban con el hombre, comían con el hombre, lo que significa que tenían un sistema digestivo similar al del hombre, pero entonces, ¿no fue el hombre hecho a la imagen de Dios? También se aparearon con las mujeres de la tierra, nuevamente significando que tenían órganos reproductivos y eran muy fértiles. El tipo más común de ángel físicamente y conocidamente encontrados por la gente en la Biblia se veían como hombres. Una pista importante de relación entre la gente azul con los ángeles es dada en Lucas 24:4, cuando él describe la escena de la tumba de Jesús, al describir los dos ángeles que se le aparecieron a María. Fueron descritos como utilizando prendas luminosas. Es mi opinión y la de otros que en la mayoría de los casos en que se les ha representado con una luminosidad, que esto es atribuido a un uniforme de algún tipo. Estos ángeles también tenían la capacidad de ocultarse a sí mismos del hombre o de hacerse invisibles, aunque los animales podían verlos sin dificultad. Ahora el asno vio al ángel del Señor parado en el camino con su espada desenvainada en su mano, y el asno se apartó fuera del camino y se fue al campo. Así, Balaam, no siendo capaz de ver al ángel, golpeó al asno a dar la espalda a la carretera. Siguiendo en el libro de los Números, se lee: entonces el Señor abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel del Señor parado en el camino con su espada desenvainada en su mano, y agachó la cabeza cayendo de bruces. Estos ángeles no solo tenían la capacidad de encubrirse a sí mismos y volverse invisibles a las personas, sino que también sus naves y dominios. De nuevo, esto se evidencia en Reyes 6:17, donde leemos la petición de Eliseo a que se abrieran los ojos del hombre y se le concedió, y vio cosas que antes no podía. Y Eliseo oró, y dijo: Señor, te ruego, abre sus ojos para que él pueda ver. Entonces el Señor abrió los ojos del joven, y él vio. Y he aquí, la montaña estaba llena de caballos y carrozas de fuego alrededor de Eliseo. Los ángeles no mueren, por lo tanto, son inmortales. Estos caídos, aquellos que bajaron del cielo o de los cielos, fueron atados a este plano de la tierra en un lugar llamado infierno. Jaja, infierno, otra pista importante para nosotros. Pero ¿dónde exactamente es el infierno? Si estuvieran atados a la tierra, tendría sentido de que está en algún lugar de este plano de la tierra, aunque, como Shambhala, velada a la visión humana. Ahora sabemos que los ángeles caminaron con el hombre en la antigüedad. Y sabemos que ha enseñado al hombre las artes, matemáticas, astrología, ganadería, medicina, las habilidades de trabajar los metales, etc., y sabemos que el perdido continente de la Atlántida recibió su conocimiento del hundido continente de la Lemuria, Mu. Por lo tanto, los ángeles deben de haber ocupado Mu y debieron haberse apareado con las mujeres de la tierra. He encontrado una conexión de Mu con la gente azul a través de las obras de Mark S. Miller, un estudioso de antropología durante más de 30 años. Él tropezó con referencia a una antigua raza de humanoides que eran azules. Él descubrió que además de las 4 razas conocidas de la humanidad, había una quinta raza que habitaba en un continente desconocido en el medio del océano entre Asia y Europa. Esto, según todos los antiguos mapas, tenía que haber sido Mu. Esta raza, la más antigua de todas, fue llamada los Moabians azules. Eran muy altos, muy delgados, y tenían cabezas muy grandes, tenían toda clase de poderes mentales. La teleportación, telequinesis, percepción extrasensorial. Estos mismos atributos pueden encontrarse cuando uno lee acerca de los ángeles de la Biblia. Según algunos textos antiguos, un día, por razones conocidas solo a ellos, transportaron a los seres humanos de la Tierra que tenían, por medio de sus poderes de proyección astral, ubicándolos en un planeta más adecuado a sus necesidades en un sistema solar o galaxia distante y partieron de la Tierra. Miller cree que todos y cada uno desaparecieron de la faz de la Tierra, teleportándose a sí mismos hacia este lejano planeta. A mi juicio, que estaban aquellos que habían caído a las bajas vibraciones de la Tierra y no pudieron dejar este plano, quedando así atados a esta Tierra. Uno de esos lugares, ellos llamaban infierno. Esto supuestamente ocurrió aproximadamente unos 60.000 años antes de Cristo. En mi investigación, estoy siempre atento a las palabras raíces como claves para el conocimiento perdido.
y en la raíz de Nor he encontrado el eslabón perdido para los movianos azules y los últimos y más tardíos, nórdicos en un mito poco conocido, noruego sobre una isla rara vez vista, la cual los lugareños llaman, o Isla Nube. Supuestamente está ubicada a más o menos 400 millas de las costas de Esquenes o ya hacia el este desde la punta del infierno. Eso es infierno. Se le llama Isla Nube, porque cuando es vista, está perpetuamente envuelta en una capa de nubes. ¿Cuántos de nosotros investigadores hemos oído historias de ovnis escondiéndose en una nube? Este lugar, de nuevo, así como las leyendas de Shambhala, tiene la capacidad de velarse a sí mismo de los ojos de los seres humanos. No ostenta ningún lugar en ningún mapa, porque la distancia es realmente desconocida, la isla no puede ser vista desde arriba, a pesar de numerosos intentos, y nadie puede probar que han puesto sus pies en sus costas, si es que las tiene. Solo se observan rocas traicioneras, y ninguno la ha logrado alcanzar o incluso haber podido bordearla. La razón principal de que no está incluida en los mapas son las muchas supersticiones relacionadas con la isla y sus habitantes. Muchos cuentos son relatados en los pueblos pequeños, de viajes de pesca en las inmediaciones de la misteriosa isla, de que han sido vistos extraños, buques oscuros en sus aguas, con tripulaciones de personas muy altas en trajes igualmente misteriosos, prendas que brillan, con referencia a la descripción anterior de las prendas de los ángeles en la tumba de Jesús en Lucas 24:4, estos miembros de la tripulación han sido reportados de tener un leve tinte azul en sus pieles. La gente de la zona les han dado ahora el nombre de Delbarnar. Cualquier intento de acercarse a la isla se ve frustrado por el océano mismo, nunca permitiendo que los barcos se acerquen a menos de 100 o más kilómetros. Ningún tipo de estructuras han sido observadas, no hay indicios empíricos de viviendas, a excepción de esas naves oscuras. Incluso a través de binoculares, las naves mismas están casi siempre fuera de foco, envueltas en niebla y vapores del mar. Los pescadores de las aldeas creen que estas personas son humanoides sobrenaturales de tonos color azul, ángeles, y se mantienen alejados de la isla, a pesar de las excelentes condiciones de pesca. Al parecer, pudieran venir en diferentes alturas, como la gente de hoy en día, como se jactó una vez el explorador Jacques Cousteau, de haber estado en contacto con gente similar. Su gente azul eran más pequeñas en estatura, aproximadamente la altura de un humano promedio. Sin embargo, estas personas pudieran haber sido los descendientes de los movianos azules, como lo voy a expresar más adelante en este artículo. Se encontraron documentos en una caja perteneciente a un Norseman vikingo, que contó una historia acerca de un buque pesquero que se perdió en una feroz tormenta hace muchas décadas. De la tripulación de 30 hombres, solo 2 sobrevivieron. Después de ser encontrados por algunos lugareños, varios días después, les contaron una increíble historia de haber estado en el mar con hombres altos, musculosos y azules oscuros, quienes los arrancaron de las congeladas aguas y los llevaron a bordo de su buque hecho de madera negra, que ninguno de ellos había visto antes. Sus rescatadores usaban abrigos largos con cuellos altos, hechos de un material que tampoco habían visto nunca, que parecía brillar negro y azul a medida que se movían en el viento. Los hombres eran calvos, pero tenían pelo negro y brillante de la base del cráneo y se desplegaba un poco hacia el exterior. Algunos llevaban una banda metálica negra alrededor de sus frentes con marcas desconocidas grabadas en ellas, otros tenían sombreros con alas superiores redondeadas y anchas, y todos llevaban cinturones con objetos extraños adheridos. Sus ojos eran oscuros como la noche bajo arcos bajos y una media simulación de ceja. Nunca se les habló directamente al principio, pero podían oír murmullos en una lengua con la cual no estaban en absoluto familiarizados, cuando conversaban entre sí. Fueron puestos en una pequeña habitación de madera debajo de la cubierta con poca luz emanando de lámparas invisibles. La habitación en sí no tenía nada, solamente cojines sobre una alfombra oscura, profusamente decorados con diseños de plata, de nuevo, como nada de lo que hubieran visto antes. En silencio les daban agua fresca, mantas gruesas, y un plato de carnes y frutas. Después de algunas horas, las puertas de la escotilla fueron abiertas y entró la luz del sol. Fueron cuidadosamente tomados por el brazo y abrieron el buque y fueron llevados hacia un bote más pequeño del mismo diseño. Este buque en sí parecía estar encallado entre 2 acantilados en una estrecha bahía que disminuía hacia la distancia y parecía no tener fin. Un hombre levantó la vista hacia los acantilados, y juró que vio ventanas y puertas con luz saliendo de ellas, pero que no podían ser accesibles desde la misma bahía, estando cientos de pies por encima de su posición. Un Delbarnar finalmente les habló diciendo, en perfecto norska, los llevaremos a casa ahora.
Fue entonces cuando los hombres notaron que su piel era bastante parecida en color a su lago abrigo, cambiando sutilmente el tono de azul más oscuro a tonos ligeramente más claros, como ondas a través de un estanque. Pensaron que podría ser un reflejo del mar, pero su posición en el barco traicionó ese pensamiento, ya que el borde de la embarcación estaba a unos pocos pies de distancia. La voz era baja y melódica, e hizo que los dos se sintieran más soñolientos al sentir una cálida bruma rodeándolos, envolviéndolos, hasta que se encontraron a sí mismos en el bosque a unas pocas millas de su aldea. Desde ese día, los aldeanos juraron dejar la isla en paz y nunca hablar de ello con forasteros. En fin amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.